Buenas, ¿cómo andan? Estamos en una nueva edición de La Política por Otros Medios, un programa de entrevistas en profundidad sobre política, sobre cultura y sobre comunicación que se hace en esta fábrica recuperada que es IMPA, que sale por nuestra pantalla a través del 32.1 de la televisión digital, pero que también sale en otras ciudades y provincias del país y también a través de la señal de Pares TV en Luján, que es uno de los canales hermanos de Barricada TV e integrante de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas. Y en la edición de hoy tenemos la visita de una compañera que viene de una experiencia muy importante de ir ganando terrenos de la institucionalidad desde posiciones de izquierda, desde posiciones autonomistas, desde posiciones ciudadanas o de la gente común. Vamos ahora a charlarlo con ella. Es Karina Oliva, es presidenta de Poder Ciudadano, una de las organizaciones que conforman el Frente Amplio, ¿no? ¿Estoy diciéndolo bien? Bueno, sí, el Frente Amplio para nosotros es una experiencia que nos llena como de expectativa. Nos sentimos con una sensación hace poquito cumplimos un año de la elección pasada, con una sensación como de triunfo, de derrota con triunfo. Una cosa muy extraña que hay que saber manejarla para que no nos perdamos. Frente Amplio surge el 21 de enero del 2017 y a lo poco andar ya teníamos candidata presidencial, pero nos quedaban 6-7 meses antes de la elección y logramos pasar de ser que Chile pasara a tener solo dos fuerzas, un binominal o un bipartidismo muy duro, pasar a ser el Frente Amplio de 3 diputados, pasamos a tener 21 parlamentarios en todo el país, con un senador incluido, y generando un poco de quiebre en el Parlamento. Nunca antes en la historia desde el retorno a la democracia habían habido otras fuerzas. Habían habido candidaturas importantes en el ámbito presidencial, pero sin capacidad de entrar al Congreso ni a generar una fuerza política que estuviera sustentada en una figura tan relevante como la de Beatriz Sánchez, pero que tiene la capacidad de aglutinar y generar adhesión, pero también hacer política ya de carácter más serio en lo que ella era el Congreso, y legislando y aportando y debatiendo y generando además una confrontación directa con el gobierno de Sebastián Piñera, que no es menor. Yo estuve leyendo algunos de los documentos que están publicados en la página tanto de Poder Ciudadano como la del Frente Amplio y las distintas organizaciones que componen ese frente, donde justamente hacen una lectura crítica de ese proceso eleccionario, como decíamos recién, esa sensación de que hoy hay una victoria, pero que no hay que agrandarse tampoco, porque en realidad avanza a la derecha, hay un programa para quedarse por 2 periodos de parte del presidente Piñera. ¿Cómo ven ustedes la situación en Chile y cómo podría jugar entonces esta fuerza en un contexto donde no solamente es Piñera, sino que es toda la región o buena parte de la región está virando después de ciclos progresistas a la derecha? Por ejemplo, ahora el caso de Bolsonaro en Brasil, obviamente la situación de desestabilización que se vive en Venezuela, Argentina con Macri. Bueno, mira, nosotros hemos ido haciendo un análisis de lo que ha sido todos estos años en Chile desde el retorno a la democracia. Nosotros definimos el periodo como el pacto de la transición, donde se pactó la salida de la dictadura, donde se pactó la privatización de Chile en su conjunto, todo, sí. No solo lo que era un porcentaje de Codelco, de lo que eran las empresas estatales, sino que también la energía, los derechos, etcétera. No hubo justicia tampoco para los violadores de derechos humanos. Entonces, vienen los años gloriosos de la concertación, que bien uno puede decir no es lo mismo que la dictadura. Eso sería un error político señalar que la concertación es lo mismo que la dictadura, porque además nos parece que sería anacrónico compararlos, porque no podemos comparar las democracias con las dictaduras como si fueran procesos similares. La dictadura la tenemos que juzgar como dictadura, y a la concertación, en la democracia, tenemos que jugarla dentro de un sistema democrático. No hay cómo ponerla en un mismo parangón, pero desde en esa posición de ponerla en una evaluación crítica hacia el proceso democrático, bueno, nosotros decimos, había una responsabilidad política de avanzar. Y estos años de la concertación, sobre todo en el gobierno de Ricardo Lagos, se impulsa ya esta agenda más neoliberal en nuestro país, a manos, lamentablemente, de un partido socialista, que fue muy lamentable porque genera una confrontación y genera una confusión en la ciudadanía, en la gente, en el pueblo chileno, de dónde estaba la izquierda, si estaba haciendo las políticas más bien de la derecha, la de
de la derecha económica. Entonces, eso también permitió, en pleno crecimiento y oleada de los procesos progresistas después del gobierno de Bachelet, en que gana Sebastián Piñera. Entonces se dice, bueno, el análisis es, el primer gobierno de Sebastián Piñera fue como el quinto gobierno de la Concertación. Entonces la diferencia entre la derecha y los sectores progresistas de Chile no lograron difuminarse y se volvieron difusos para la gente. Y eso permitió que se entendiera que es lo mismo que los sistemas progresistas de izquierda y la derecha, que se dice ser no dictatorial, que no apoya a Pinochet pero sigue apoyándolo, o que sigue exigiendo que haya impunidad en el país, entre otras cosas, que no se garanticen los derechos. Entonces, esa confrontación, desde nuestro punto de vista como análisis, es también la que permite en que en otros países, como en Argentina, en el 2015 digan, bueno, si en Chile puede estar gobernando una derecha democrática que gana elecciones, bueno, ¿por qué nosotros no podemos probar qué es un poco esta derecha? Y así también vienen es como lo que hay un libro que se llama ¿Cómo eran las democracias? Antes eran los golpes militares, las disrupciones, los quiebres institucionales. Bueno, ahora la democracia es los instrumentos, la generación de dispositivos políticos, judiciales, para ir derrumbando las democracias. Entonces, desde ahí nosotros decimos, bueno, el Frente Amplio ha crecido y tiene una responsabilidad política para un ciclo político importante de nuestro país, que es superar definitivamente el Pacto de la Transición y poder tener de alguna vez por todas un gobierno popular que tenga las características que a nosotros nos parecen relevantes, que es socialización del poder, que es lo más elemental de la democracia. Y desde ahí estamos construyendo, y esa responsabilidad decimos, bueno, esto significa salir de nuestro espacio de confort, de la comodidad de la política institucional, de la comodidad de estar hablando en la prensa más o menos de lo que supuestamente la gente necesita o no necesita, qué es lo importante o qué no es lo importante en política o en la vida de la gente, sino que más bien hacer una escucha real de lo que vive la gente y de lo que vive en nuestro país, que es el más neoliberal de la región, es el que tiene un segundo gobierno de derecha y nadie se ha escandalizado tan brutalmente. Hoy día estamos más escandalizados, por cierto, este periodo sí, con la oleada feminista, con la militarización cada vez más dura de la Araucanía en nuestro país, pero sí tenemos la responsabilidad de ser un gobierno una coalición que quiere ser gobierno, que logre diferenciar su política de lo que fue la Concertación como proyecto neoliberal, pero al mismo tiempo de una derecha que dice ser amable, ser demócrata, que protege los derechos humanos cuando sigue asesinando a mapuche en el sur. Entonces, hay un elemento central que el Frente Amplio no puede obviar, es que no puede perder la capacidad de impugnar, de enfrentar, de confrontar, de mostrar las diferencias entre lo que somos nosotros como un proyecto antineoliberal, con política pública que quiere enfrentar las contradicciones más duras del capitalismo, por decirlo así, como en la más profundo de la teoría económica incluso, pero que además quiere un espacio de socialización de poder mayor en toda su envergadura. Y eso nos tiene que diferenciar, por cierto, de la derecha, pero también de los sectores más conservadores de la Concertación. Y ese es un desafío que estamos trabajando día a día. Estamos intentando reflejar lo que hemos visto durante nuestro periodo de campaña, con Beatriz, cada una de nosotras como candidatas, las que fuimos, y nuestros compañeros igual, de impulsar que el Frente Amplio es un Frente Amplio primero que todo de mayorías, de carácter de izquierda, que se sitúa con partidos de izquierda, con partidos que no son de izquierda, pero que todos y todas reconocemos en el feminismo una lucha de emancipación a nivel estructural, no es un asunto de las mujeres. Para nosotros el feminismo y lo que hemos estado construyendo es una disputa política de distribución de poder, de socialización de poder, de abarcar temáticas que no solo que tengan que ver con generar las condiciones igualitarias entre hombres y mujeres, sino que también las condiciones económicas tanto para hombres como para mujeres, no que emulemos o que lleguemos a un parangón igual en las situaciones precarias que viven nuestros compañeros como hombres en el modelo hoy día, sino que se generen unas condiciones. Para nosotros el feminismo hoy día una batalla de superestructura. Bien. O sea, una cosmovisión desde ahí la estamos tratando de trabajar. Ahora vamos a volver sobre el tema del feminismo, pero antes, digamos, de cerrar este bloque, te quería preguntar, vos publicaste un libro en 2014 sí, que se llama Estética de la derrota, ¿por qué la izquierda no gana? Es sí, un muy buen título. Es un muy buen título. ¿Por qué la izquierda no gana entonces?
nuestra izquierda quedó muy golpeada tras la dictadura, muy frustrada. Hay una izquierda en nuestro país que sufrió 2 derrotas. Una derrota primero con el golpe militar, que no podemos olvidar, que fueron asesinados, secuestrados, ejecutados, desaparecidos de compañeros de nuestro país, que uno no puede decir que eso no fue una derrota. Y hay una derrota que te la dan algunos que supuestamente te iban a ayudar, que eran parte de tus aliados y que terminan pactando con la dictadura. Terminan pactando que Pinochet sea comandante en jefe del ejército, terminan pactando trayéndolo de Londres para jugarlo en el país, pero al final no se le juzga. O sea, hay una izquierda un poco, o sea, no un poco, muy dolida todavía con el sistema político chileno. Y hay otra izquierda que transó mucho, que se volvió una izquierda neoliberal, más bien de esa izquierda muy parecida. Nosotros decimos que exportamos al 100% la transición española, donde los socialistas son los que más habían privatizado los países, etcétera. O sea, por ejemplo, Ricardo Lagos, el primer presidente socialista, que tenía un elemento simbólico súper importante desde el retorno a la dictadura, el primer presidente socialista después Salvador Allende. Cuando termina su gobierno es homenajeado por la SOFOFA. La SOFOFA en Chile es como el mundo del agro acá, los dueños del agro, como si fuera a juntarse con ellos y le entregar un premio, un candidato o un expresidente que hubiese sido se supone, de un gobierno popular. O sea, eso sería una alta traición, por cierto. Entonces, esa izquierda dolida queda muy ajena de lo que está pasando con ese Chile, que se empieza a sentir un poco impresionado con la llegada de los tratados de libre comercio y tener todo al mismo tiempo de que tiene Estados Unidos, que tiene Europa, que Louis Vuitton está en casi todos los malls de Santiago, en que tienes el iPhone de la última generación y cuando está el lanzamiento en Nueva York, está el lanzamiento en Santiago en el mismo momento, o sea, en el mismo momento, simultáneamente, y las alfombras rojas y los televisores de última tecnología, y que en las zonas, los campamentos, que son como las villas acá, todos tienen televisión por cable satelital y la última tecnología. Entonces, esa izquierda se distancia de esa gente que ha sido conducida por el sentido común de quienes ganaron. Ajá. Y se perdió esa capacidad de disputa y se quedó muchas veces, a la que yo en algún momento pertenecí, no debo renegar de aquello, y por eso esa crítica, o sea, ese libro, es porque vengo de post una campaña presidencial en la que trabajé día y noche, me desviví por esa campaña porque creía, pero sacamos el 2,8% porque al final estábamos comunicándonos a nosotros y no estábamos convocando a la gente a sentirse parte de un proyecto, y al mismo tiempo le juzgábamos porque no se sentía parte, porque como si no eran ricos, si no vivían en los sectores más altos de Santiago, le seguían votando a Piñera, le seguían votando a la derecha. Entonces, después de esa tremenda derrota, bueno, nos cuestionamos con los compañeros y las compañeras qué estamos haciendo. O sea, el problema no es de la gente, es nuestro. Entonces nos vestíamos de esta estética de la derrota, de sentirnos muy tranquilos con nuestra conciencia, pero con la derrota sintiéndola como, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, dijimos lo que teníamos que decir, y por eso perdimos y nos sentimos muy bien porque perdimos. Y desde ahora, desde ese análisis, esa tremenda derrota que me salieron hasta lágrimas por semanas, porque no lo lograba entender, era muy pequeña además, nos dimos cuenta en definitiva que el desafío no es con nosotras mismas, sino es con la gente, tenga o no tenga la conciencia de clase, tenga o no tenga los años de educación, de haber podido leer los libros que yo pude leer, de haberme relacionado con quienes me he ido relacionando, de construirse políticamente, porque eso no es la responsabilidad de todos, porque tiene que ver con la decisión. Y de ahí, bueno, construimos este relato de la estética de la derrota y nos comprometimos a construir un proyecto de transformación, de construcción de mayoría, que tenga un carácter popular, que si bien se sitúa a la izquierda, no va a gobernar para la izquierda, sino que va a gobernar para el pueblo de Chile. Y eso es lo que queremos hacer desde el Frente Amplio. Ella es Karina Oliva, ella pertenece a Poder Ciudadano y al Frente Amplio. Ahora seguimos conversando en el próximo bloque de la política por otros medios.
Seguimos en la política por otros medios. Nos pueden escribir a barricadatv@gmail.com o nos pueden también buscar en el Twitter en @barricadatv o nuestra fanpage en Facebook es Barricada TV, ¿no? Barricada Televisión. Bueno, buscan Barricada TV, la van a encontrar. Estamos con Karina Oliva, estamos conversando sobre la situación o las posibilidades que tienen una fuerza política joven, popular, de izquierda, con una tradición de izquierda, de pensar algo nuevo y romper con el bipartidismo en Chile. Se trata del Frente Amplio y estamos conversando con Karina Oliva. Ella fue candidata a diputada, ella es presidenta del Poder Ciudadano y escribió un libro que tiene que ver justamente con la idea de la estética de la derrota o cierta postura de la izquierda que no logra convocar a las masas o no logra finalmente convocar mayorías. Y en este marco te quería preguntar cuáles son los ejes que en esta nueva experiencia, o una experiencia interesante en términos que reúne distintas agrupaciones orgánicas políticas atrás de un mismo paraguas electoral, si se quiere, ¿cuáles son los ejes que ustedes están desarrollando que encuentran que conecta con las necesidades de la gente común? Hace un ratito nada más estabas hablando de feminismo, ese podría ser uno, ¿y qué otros de los ejes ustedes vienen desarrollando? A ver, yo creo que en lo que hemos ido trabajando como Frente Amplio, el feminismo en Chile todavía no ha logrado permear las capas más populares, todavía está en esa, uno lo puede reflejar en que las marchas, hoy día incluso en un rato más en Chile van a ver la manifestación por el Día contra la Violencia contra la Mujer. Entonces, este proceso que se da en Chile, el feminismo lo hemos ido trabajando poco a poco, generando un trabajo no de ir educando, sino más bien ir entregando ciertas como elementos que generen el cuestionamiento a compañeras, a mujeres en los barrios, de por qué pasan ciertas cosas y cómo las hemos ido naturalizando. Y también en conversaciones así como muy de tomarnos un té, no un mate, nosotros tomamos té, en las tardes, de conversar una película, también reflejando o ir relevantando la figura de compañeras en la historia de Chile tan relevante, que si bien hoy día no son tan reconocidas, nuestra labor hoy día desde el campo popular del feminismo para nosotros debe ser ir poniendo por delante la labor de mujeres en la historia de nuestro país. El feminismo viene igual desde un trabajo de los años 30, con la disputa y el exigir el derecho al voto, pero también con el derecho que las mujeres pudiesen educar, ir a la universidad, que la educación pública, las mujeres pudieran acceder, sobre todo en los campos. Entonces ahí hay un largo trabajo. Nosotros como nuestro Frente Feminista, el Frente Poderosas, estamos reivindicando la figura como de Violeta Parra, como de Lumi Videla, que es una detenida desaparecida del MIR de los años de la dictadura de Pinochet, mujeres como inclusive Gladys Marín u otras más, que como Elena Cafarena, sino que también todas vean que hay un reconocimiento al proceso histórico que han vivido las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, en la dictadura tuvieron un rol fundamental. Hoy día el mundo político está siendo estudiantil, está siendo liderado más por mujeres. O sea, la disputa con el gobierno de Sebastián Piñera está siendo desde el campo feminista. Entonces, hacer cuestionarse desde distintos lugares por qué en el trabajo informal se da más en las mujeres. Hacerlas cuestionarse por qué en los campos las temporeras son mayoritariamente mujeres y sobre todo migrantes. ¿Por qué es más reconocido el hombre gay que las lesbianas y las compañeras trans? O sea, ¿por qué hay algo que siempre es común, que las mujeres en distintas condiciones siempre estamos en un segmento de mayor, estamos en la pirámide siempre más abajo? Hoy día en nuestro país somos solo 2 mujeres presidentas de partido, uno es de la ultraderecha, de la UDI, y la otra soy yo. Entonces ella dice que ella es feminista porque es mujer, pero está en contra de la ley de aborto, del matrimonio igualitario, está en contra de que las mujeres tengamos los mismos salarios que los hombres, estaba en contra del reconocimiento y votó en contra del reconocimiento de que en el Congreso se dijera diputadas y diputados, y porque según el reglamento del Congreso nuestro es solo diputados. Entonces,
no es muy feminista esa mujer, pero... Es un feminismo muy particular. Muy particular, se ganó bastantes memes, pero en definitiva hoy día lo que nos une como Frente Amplio, bueno, es el campo del feminismo, con todas las aristas y con todas los diferentes feminismos que hay también. Te quería preguntar porque, bueno, hace poco, este año fue un año muy movilizado para el movimiento de mujeres en Argentina por toda la discusión que se llevó adelante en el Congreso de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que finalmente no salió, pero el contexto de movilización fue muy importante, que lo va a terminar, digamos, sacando. Y vinieron varias compañeras de Frente Amplio, ¿estuviste? Sí, yo vine. ¿Cómo ves vos la pelea en Argentina y cómo la ves en Chile en ese plano? O sea, es muy distinto, es distinto. Por una parte la masividad, igual nosotros somos mucho menos que argentinos en relación al chileno-argentino, pero en definitiva el campo del feminismo se ha ido desarrollando ya con distintas aristas, más bien tanto desde las universidades, desde los gremios, los barrios. Nosotros todavía estamos en el mundo de las universidades y de los gremios muy pequeños, del campo, más bien del mundo profesional, las mujeres profesionales, de la TV, de los sindicatos relevantes. El mundo de las universidades estamos más avanzados, pero en el mundo de los barrios tenemos una tremenda deuda. Y algo que sí nos estamos, no solo dándonos cuenta, sino que nos hacemos cargo de esa responsabilidad que tenemos de no volver esto del feminismo como se volvió algún momento a la izquierda, con andar con el checklist de que quién completaba todos los campos y quién era la más feminista desde el origen, quién nació o no nació feminista, sino más bien que esto es una disputa política, no es ponerse las medallas, es una disputa política que si no la vamos a dar juntas va a ser muy difícil de ganarla. Y que va también de la mano con la lucha que están dando compañeros y compañeras de la diversidad sexual y de las disidencias, porque también hay un campo que está que viene más del activismo. El feminismo en Chile venía más bien del mundo del relato intelectual, de escribirlo, de pensarlo, pero no estaba siendo un campo del activismo. En Argentina está ya instalado también en el campo del activismo. Y eso ya se logró, tuvo una explosión desde mayo, el que nosotros llamamos en Chile el Mayo Feminista, que lo llevaron las compañeras en las universidades, en el marco también del ya el agotamiento del abuso por parte de los docentes, y empezaron a salir los tradicionales abusos de la TV, de los directores, del teatro, de cada uno de los espacios de los empresarios. Hoy en día explotó a tal nivel que, bueno, hoy día los hombres, nuestros compañeros, incluso se cuestionan de no solo lo que te dicen, sino cómo se generan las relaciones humanas, de cuán mal estaba la normalización del abuso o del maltrato o del sentirse con una superioridad por abalanzar o por avasallar a una mujer. Nos parece que eso es un primer paso que hemos dado y que es tremendo. Y ahí el Frente Amplio, bueno, está articulándose desde distintas visiones del feminismo. Si es amplio políticamente, por tanto es amplio en cuanto a los feminismos. Hay un feminismo que más bien tiene que ver con el que estamos trabajando nosotras como poder, es del campo popular, que no va solo, la idea es que no solo que nos quedan encasillar el feminismo solo pro aborto, sino que tiene que ver con distintas dimensiones que incluso tienen que ver con cosas cotidianas del lenguaje, cotidianas de las relaciones de nuestros hijos con nuestras hijas, y así sucesivamente. O sea, para nosotros el feminismo tiene que ver que es una dimensión política, por tanto abarca todo. Y hay otro que trabaja más hoy día la línea del activismo con un enfoque directamente a las libertades sexuales, reproductivas, etcétera, etcétera. Y otro que tiene que ver también más bien cómo también desarrollar pensamiento político crítico desde el feminismo. Y desde nuestro punto de vista creo que eso es una virtud en el Frente Amplio, porque permite que se vayan complementando, que se vayan mirando y que no crea uno que es lo único que hay que hacer o que sea lo único que se pueda hacer al respecto. Estaba viendo que junto con este eje, que es un eje muy importante, otro de los ejes es la ecología, digamos, bueno, la economía también, sí. Digo, que tiene un modelo económico alternativo,
Pero, digamos, y bueno, y en parte sí conecta, porque cuando leía la preocupación por la cuestión ecológica, también pensaba que justamente que la matriz económica chilena, el extractivismo, no es la columna transversal. Entonces, ¿de qué manera se puede ser ecologista en un país como Chile, donde el extractivismo es constitutivo, digamos, del país? Yo creo que por lo mismo del nivel de extractivismo que tenemos en nuestro país en lo largo y en lo ancho, que aunque sea poquito lo ancho, pero lo largo es enorme, el extractivismo nos obliga a mirar que si no avanzamos en políticas públicas ecológicas, comunitarias, el país se va a descolgar, se va a quebrar. Además, nosotros estamos en una falla estructural geológica, entonces es muy probable que otro terremoto tan grande como los que hemos tenido terminemos ahogados. Entonces, si uno lo piensa, desde el norte de Chile hasta Patagonia, estamos sufriendo no solo en el campo medioambiental, sino que también en el campo de la vida humana. Tenemos zonas de sacrificio por todo el país. Se suponía que Santiago era la zona más contaminada de Chile, pero al final es una de las zonas menos contaminadas. Tú vas al norte, todas las aguas de los afluentes de cordilleranos están contaminados por relaves mineros, o en la zona costera el desastre que tiene la pesca de arrastre de las grandes empresas pesqueras, que son de 7 familias, incluida una empresa de Piñera, que hoy día la tiene con una alianza con Perú, que es Exalmar, y que los pescadores artesanales ya no pueden pescar. Tenemos vedas constantes de los peces propios de la zona, y la gente en el norte de Chile, está la zona de La Serena, la 4ª región, no pueden tomar agua porque tiene metales pesados, porque tiene plomo, arsénico y todos los derivados que vienen producto del relave minero, porque además la norma hace que no solo saquen relave minero, sino que también los residuos los lanzan a los afluentes fluviales, a los ríos, hasta el mar. Y por otra parte, como es una gran extractivismo y sobre todo minero, de la gran minería, se requiere un campo energético mayor, entonces se levantan termoeléctricas. Hay 2 zonas muy significativas, o 3 zonas que me gustaría poner como en alerta para que incluso las pudiesen analizar. Una está en el norte, en Antofagasta, que se llama Mejillones, que es una zona histórica, un pueblo histórico, en el que incluso el hermano Violeta Parra tiene una canción que se llama Mejillones, que es un pueblo muy lindo, que hoy día tiene en el borde costero 17 termoeléctricas funcionando. ¿Qué significa eso? Que los pobladores mueren de cáncer, la gente muere de cáncer. Y eso es para que la gran empresa privada del cobre y también la estatal, que es algo que nos tenemos que cuestionar, pueda tener la energía para la producción del cobre. En la zona de la 5ª región, la región de Valparaíso, está Quintero. Y ahí es donde, hace unos tiempos atrás, se dio una gran noticia de que las personas estaban cayendo desmayadas por la gran polución de contaminantes por producción de los gases, por la producción de estas termoeléctricas y las Agener y todas estas empresas termoeléctricas. Y es una gran zona de sacrificio. Y otra es Coronel. En ambas regiones a una persona le hacen una autopsia después de morir, sus órganos están verdes. Y es producto de ser zona de sacrificio por los contaminantes que ellos aspiran desde el momento de nacer. Tú cualquiera de estas zonas estás un rato y te vas con dolor de cabeza. O sea, los niveles de contaminantes que producen son muy altos. Y en el sur tú tienes lo que es la empresa salmonera, que fue un gran escándalo, que tienen devastado y con generación de la desertificación marina, producto de eso, desde la Patagonia de Magallanes hasta la isla de Chiloé, que tú dices, bueno, ¿cómo va a pasar esto en la Patagonia? ¿O cómo va a haber desertificación en esa zona? Tenemos zonas de la Patagonia que tienen escasez hídrica. Se están secando, se están derritiendo los grandes glaciares. Y así sucesivamente nos vamos viendo que en todo el país tienes grandes zonas de sacrificio. Y obvio, eso nos hace pensar de que tenemos que cambiar el modelo productivo. Y cambiar el modelo productivo en nuestro país significa también cambiar la matriz energética.
cambiar la matriz energética donde tenemos respuestas para dar, energía reutilizable, renovable, también un campo de lo que es control de las basuras, también control de la energía por los edificios, hacer edificios en nuestras zonas urbanas menos contaminantes, de menos consumo energético, y así sucesivamente. O sea, no podemos pensar una sociedad de derechos garantizados si estamos pensándola que ese costo lo va a tener que asumir una parte de la población. Evidentemente tenemos que ser un país productivo, eficientemente productivo, pero ecológicamente sustentable, porque si no Chile entero se va a convertir en un desierto. Y no lo queremos, es un país hermoso, un país que está siendo saboteado todos los días, que duele mucho que pase eso. Y pensar una nueva matriz económica también significa buscar nuevas áreas de desarrollo. O sea, no puede ser que nuestro país, con todos los climas que tiene al menos, no sea un espacio del turismo como parte de su política pública. No puede ser que la economía social y popular no sea parte del desarrollo económico para terminar con la precarización, para terminar con los abusos laborales, la gran empresa, y así sucesivamente. O sea, el desafío que tiene el Frente Amplio, no sé si lo logremos hacer en 4 años, qué es lo que queremos hacer en los próximos 4 años para llegar a ser gobierno, pero significa que tenemos que dar una batalla que no es menor, que requiere mucha responsabilidad política. Ahora me contás un poco más los desafíos que se vienen entonces, sí, a partir de eso que charlábamos recién. Ella es Karina Oliva, volvemos en el próximo bloque con más La Política por Otros Medios. Último bloque de La Política por Otros Medios. Estamos conversando con Karina Oliva, presidenta de Poder Ciudadano, integrante del Frente Amplio. Y bueno, hablando un poco sobre los desafíos, sobre el programa del Frente Amplio, sobre los desafíos para los siguientes años. Y también un poco, a ver, digo, antes de pensar en los desafíos, pensar un poco para atrás. Ustedes se presentan como una fuerza joven, se presentan como una fuerza novedosa que intenta conectar con la gente común. ¿Y dónde están ahí las tradiciones? O sea, ¿cuánto hay de otras experiencias a nivel internacional de las cuales ustedes abrevan o se inspiran a la hora de pensar su propia estética y sus propias formas de vincularse con la gente en Chile? A ver, yo creo que el Frente Amplio, hay sectores. A ver, por una parte nosotros como Frente Amplio decimos, bueno, nosotros nos hacemos cargo de que hay una generación política perdida en Chile, la de los 90 y la del 2000 completamente perdida. O sea, con quienes disputábamos estas elecciones el Frente Amplio es sub 35, sub 40. Pues son casi todos, o sea, casi todos son menores de 40. Yo soy una de las mayores del grupo. Por eso me refiero a los dirigentes de las otras organizaciones. Sí. Yo soy una de las mayores y tengo 33 años. De los presidentes de partidos, etc. Pero ¿y por qué dicen que la generación del 2000 y del 90 están perdidas? Porque no estaban capturadas por bueno, el Frente Amplio son casi todas organizaciones que no tienen más de 4 años, 5 años. Entonces la del 2000 y la del 90 eran los partidos tradicionales de la Concertación, que quienes estuvieron desde el 90 hasta hoy son la generación que llegó al retorno de la democracia y que era la generación que había partido muy joven al exilio con la dictadura de Pinochet. O sea, teníamos compañeros, o incluso yo me tocaba enfrentarme políticamente con una generación de la exconcertación que podían ser mis padres o mis abuelos, lisa y llanamente. No había candidatos con los que nos enfrentábamos que tenían al borde de los 90 años. Y los compañeros de esos partidos que tienen nuestra edad siguen siendo responsables de las juventudes, siguen sin responsabilidades mayores políticas, y nosotros somos quienes conducimos la organización, somos quienes presidimos los partidos. Entonces hay como una contradicción o una generación, como que tú ves las fotos cuando nos toca reunirnos en el Congreso, como que hay una disociación. Los jóvenes y la gráfica, casi todos hombres, y todos muy viejos. La foto en el Congreso es muy particular, todos con nuestros parlamentarios y parlamentarias con zapatillas, polera, y los otros muy bien vestidos de terno y corbata.
Entonces hay un elemento casi generacional muy importante. Pero lo que sí nos diferencia es que hay un carácter impugnador. O sea, incluso decir, bueno, en algún momento cuando nos hemos equivocado decimos, parece que nos estamos equivocando, gente, nos estamos equivocando, vamos a juntarnos y vamos a salir a ordenarnos y no tenemos un poco de miedo a la confrontación. Esto es como típico del matrimonio de los 60, 70, de que estaba todo mal en la casa, pero para afuera estaba todo perfecto y todo se escondía. No escondemos tanto nuestros problemas, se conocen rápidamente, la prensa a veces hace incluso escarnio de nuestras diferencias, pero también tiene eso de querer recobrar y hacernos cargo de nuestra historia. Nosotros como Frente Amplio miramos con mucho orgullo, incluso con la autocrítica que merece, en la justa medida, del gobierno de la Unidad Popular, de Salvador Allende. Hay una tradición que nosotros decimos que lo que fue el gobierno de la Unidad Popular no es algo que podamos decir, se toma y se tira al tacho de la basura porque viene un golpe. O sea, lo que ocurrió con el golpe hay que mirarlo en su contexto. El golpe militar en Chile fue completamente orquestado desde Estados Unidos, la CIA, y eso no lo dijimos nosotros, lo dijeron ellos mismos cuando desclasificaron sus archivos. Incluso sectores de la democracia cristiana y la derecha chilena, el Mercurio, el famoso Mercurio chileno. Entonces, nos tenemos que hacer cargo cuando ese gobierno lo que hace hacer es traerle dignidad al pueblo de Chile, el litro de leche, el aseguramiento de la vida de los pobladores, la educación pública y todo eso, es algo que nosotros tenemos que hacernos cargo porque si se logró en condiciones mucho más precarias económicas del país, hoy día nosotros no pudiésemos hacerlo. Porque lo que tenemos como responsabilidad política como sector es traerle dignidad al pueblo de Chile. Y tenemos tradiciones históricas, no podemos no mirar y no sentirnos orgullosos de personas que incluso se enfrentaron a la dictadura como Miguel Enríquez, como incluso lo hicieron sectores, Carlos Lorca, que fue secretario general del Partido Socialista en su momento, que hoy día es un diputado detenido desaparecido del Partido Socialista, que hoy día no tenemos mucho que ver, estamos en espacios distintos con el Partido Socialista, pero no podemos renegar de aquella historia, Clotario Blés, Luis Emilio Recabarren. O sea, hay algo en la historia en Chile que viene más bien de una tradición popular, obrera, de la que nosotros decimos, estamos en pleno siglo XXI, tenemos que mirar para adelante, pero también haciéndonos cargo de que hubieron tremendos hombres y tremendas mujeres construyendo aquello. Legado importantísimo para nosotros, Violeta Parra y Víctor Jara, porque lograron conectar con el mundo popular chileno. O sea, Víctor Jara es alguien que trasciende incluso a la izquierda, es un patrimonio de Chile, Violeta Parra igual, porque contaba los lamentos de nuestro país, de lo que lo pasaban mal nuestros compatriotas, lo contaba haciéndole sentido común a la gente, haciéndole que el dolor del pueblo de Chile ella lo transformaba en canción y así también lo hacía Víctor Jara. Entonces, de esa tradición nosotros nos tomamos, pero también haciéndonos cargo de no caer solo en el lamento, sino que bueno, esto nos pasó, estos son nuestros grandes referentes en Chile, pero también están para adelante la mirada de cómo construimos un Chile que está en pleno siglo XXI, hiperconectado, hiper neoliberal, o sea, está a un nivel de exacerbado de todas estas cosas, contradicciones para la izquierda, pero que sí tenemos respuesta, porque nos hemos dado cuenta que todo lo que nos dicen que los ajustes van a salvar la economía es mentira. Argentina está lleno de ajustes y no ha salvado a Argentina. Macri no ha logrado hacer ninguna política económica que le resulte, ni aumentar la tasa de interés del Banco Central, ni reajustar los programas del gobierno, ni siquiera el crédito con el FMI a Macri lo ha salvado. Entonces esas políticas son un fracaso. No nos ha salvado, digamos, no. Estamos en el horno. Entonces, en España las políticas del reajuste, o en Grecia o en Italia, las políticas de reajuste son un fracaso. Entonces algo podemos decir, bueno, ese no es el camino. Y tenemos comprobación empírica, así como cuando tratan de decirnos que las comprobaciones empíricas del mundo de la izquierda son un fracaso. Bueno, tenemos comprobación empírica que las políticas de la derecha son un completo fracaso para el campo popular. Karina, vos decías en el bloque anterior que estaban preparando para gobernar, que estaban pensando en 4 años, digamos, pensar ese horizonte como posible de estar gobernando Chile. Cuando te preguntaba también por las inspiraciones, ¿cómo ven la relación ustedes, por ejemplo, con el modelo que de alguna manera hace global Podemos a partir de su experiencia en España?
Mira, nosotros evidentemente tenemos muchas similitudes con a Podemos nivel estructurales. estéticas también, sujetos sociales. La estructura, las transiciones que tenemos, el sistema político es muy similar. En esos desafíos que tenemos, nosotros queremos, yo creo que es primera vez que un sector de la izquierda que no estaba en la concertación dice de verdad quiero hacer gobierno y quiero ganar. Yo creo que eso es un triunfo del Frente Amplio para la izquierda. Porque siempre estaba esto, bueno, demos la batalla, vamos a perder, pero digamos lo que tengamos que decir porque es nuestra labor y esta utopía moral que no resuelve nada en la vida de nadie. Y esta vez el Frente Amplio dice, bueno, vamos, tenemos que ir a ganar, tenemos que ser gobierno, tenemos que ser lo mejor, tenemos que cada día mejorar, nos cuesta muchas veces, y en esos desafíos tenemos, por ejemplo, la próxima elección municipal. Y eso significa querer hablarle al Chile profesional, joven, feminista, pero también en el barrio, en el campo, en lo rural, etc. Y ahí nosotros lo que hemos logrado como aprender de experiencias no solo de España, que es como una cosa muy curiosa. Podemos bien aprender del campo popular de América Latina los proyectos progresistas de la izquierda, se fue a España, lo replica y después los seguimos llamando para que nos vengan a explicar lo que nosotros hicimos. Una cosa un poco curiosa. Se les tiene cariño a los compañeros, por cierto, pero incluso se lo hemos dicho en estos tiempos que es como gracioso. Pero sin embargo también nos damos cuenta, y ellos se han dado cuenta también, lo hemos conversado, la necesidad de para que estos proyectos superen esta barrera de solo ganar y puedan mantenerse la articulación del campo orgánico, de cómo tú construyes militancia. Para nosotros hoy día como Poder Ciudadano dentro del Frente Amplio decimos, lo único que nos queda para ganarle a la derecha no son solo las ideas, también tener la militancia con las condiciones para asumir este desafío, porque no lo define, este desafío no es solo de la dirigencia. Pensar que el desafío de la dirigencia es pensar que vamos a fracasar en 2 meses. Este es el desafío que tienen que tener las militancias para sostenerlo, para defenderlo, para que cuando las dirigencias se cansan y se empieza a agobiar porque la tensión política, el que te están permanentemente agrediendo, el que te están permanentemente diciendo, bueno, te doy esto, negocias esto con esto otro, vamos primero por esto porque no lo podemos hacer todo al mismo tiempo. Se requiere una militancia que esté dándole el soporte, no que sea la única relación como de ser conducida, sino que tenga la capacidad de tener la posibilidad de entregarle a quienes conducen la posibilidad de avanzar con la responsabilidad que tiene de generar espacios más colectivos de toma de decisiones. Y yo creo que es el desafío que estamos teniendo como Frente Amplio. El próximo año tenemos el gran congreso interno del Frente Amplio, tanto con las organizaciones que tienen militancia como aquellos independientes que son parte del Frente Amplio pero no están en una u otra organización. Y eso es un desafío tremendamente importante. O sea, la construcción de la militancia para hacer gobierno es fundamental. No vamos a poder ingresar un proyecto de ley en Chile para terminar con la AFP, que son las FJP que tenían antes ustedes, si no logramos tener a la gente movilizada y defendiendo y exigiéndole a cada parlamentario que quiere mejorar su vida. Es un desafío que tenemos hoy día como Frente Amplio. Te agradezco mucho, Karina, que hayas... ¿Qué viniste a hacer a Argentina? Vine a Claxo, me invitaron a exponer, he estado en el contexto Claxo, mañana me toca la última exposición sobre mujer y política. Bueno, bienvenida entonces a Argentina y bueno, seguimos en contacto entonces. Esto fue La Política por Otros Medios, nos vemos la próxima semana con más entrevistas en profundidad.